Normalmente, cuando se habla de un diagnóstico en disciplinas como la medicina o la ingeniería, hay una expectativa de precisión absoluta. O sea, alguien se rompe el brazo, se hace una radiografía, la imagen te muestra una fractura evidente y el especialista simplemente señala la línea blanca en la pantalla. Claro, te dicen, el problema está aquí. Exacto. La evidencia es física, irrefutable y limpia. Y pues esa es una respuesta binaria que resulta súper reconfortante. A la mente humana le fascinan las cosas que se pueden ver y categorizar así de forma inmediata. La mecánica de lo tangible ofrece una certeza que, digamos, nos tranquiliza frente a la incertidumbre. Totalmente. Pero cuando cruzamos la frontera hacia el mundo del derecho y las obligaciones civiles, híjole, esa máquina de rayos X parece sufrir un cortocircuito. Uy, sí, completamente. Nos asomamos a un panorama donde las líneas blancas rara vez son nítidas. Entramos a un terreno que a menudo es oscuro, donde las palabras cambian de peso dependiendo de quién las interprete. Y bueno, donde una simple coma fuera de lugar puede costar millones. Es el territorio de la ambigüedad por excelencia. O sea, un paisaje que históricamente ha estado minado de tecnicismos, asimetrías de poder y, por supuesto, la infame letra microscópica. Esa que nadie lee, pero que todo mundo asume como válida. Y justo por esa complejidad, damos la bienvenida a este análisis a fondo. El objetivo de hoy es cartografiar un terreno que todo el mundo pisa a diario, pero que casi nadie entiende a cabalidad. O sea, el laberinto de los contratos. Así es. La misión aquí es desmitificar ese lenguaje legal que parece impenetrable, explorar los engranajes prácticos que hacen que un acuerdo funcione, y establecer una especie de sistema de detección de amenazas. Que hace muchísima falta. Muchísima. Porque a lo largo de la investigación para este análisis, revisando por ejemplo literatura académica de la Universidad CESUMA, guías de protección al consumidor de la Profeco aquí en México, y hasta manuales comerciales del Departamento de Agricultura y Comercio de Wisconsin, surgió un patrón muy claro. La ignorancia preventiva es la principal causa de la ruina financiera. Fíjate que ese patrón también se hace súper evidente al cruzar los datos con reportes de plataformas tecnológicas contemporáneas y blogs jurídicos especializados como el Exnoga o BJ Abogado. Ajá. La conclusión general de todas estas fuentes no es que el sistema legal esté roto, sino que los ciudadanos operan dentro de él, pues, con los ojos vendados. Por eso es tan vital de construir qué pasa exactamente en el momento en que una firma toca el papel, o bueno, en la actualidad, cuando un cursor hace clic en una pantalla. Claro, el famoso botón de acepto. Para arrancar desde los cimientos, la definición clásica nos dice que un contrato es una promesa jurídicamente vinculante entre dos o más partes. No es un simple trámite administrativo, no. No, para nada. No es un requisito burocrático para poder usar una aplicación de celular. En el instante en que se formaliza, ese documento se convierte literalmente en la ley suprema que rige la relación entre esas personas. Exactamente. Es la ley entre las partes. Pero a nivel mecánico, ¿cuál es ese engranaje invisible que transforma una simple conversación de café en una obligación respaldada por el poder del Estado? Pues mira, la jurisprudencia señala que esa transformación ocurre cuando se alinean ciertos componentes que son ineludibles. No se trata nada más de una lista de requisitos teóricos, o sea, es una arquitectura lógica. Todo comienza con una oferta inequívoca y una aceptación clara. Ok. Ser mediante una firma o una acción que lo demuestre. Sin embargo, el verdadero motor de un contrato es lo que en derecho se conoce como la contraprestación. A ver, pausa ahí. Es decir, el intercambio de valor real, porque nadie cede algo a cambio de nada en un documento vinculante. Exacto. La ley asume que las partes actúan por un interés patrimonial o personal que es medible. Si se compra maquinaria industrial, por ejemplo, la contraprestación de un lado es entregar el equipo en las condiciones pactadas. Lógico. Y del otro lado, transferir los fondos acordados. Pero ojo, este intercambio solo es válido si existe la capacidad legal y un consentimiento genuino. Es imperativo que las partes comprendan la magnitud de lo que están haciendo, libres de coacción, de intoxicación o de engaños deliberados. Claro, porque si alguien manipula información clave para obtener esa firma, el engranaje del consentimiento se rompe desde adentro. Se cae por completo, sí. Ahora, surge una duda inevitable sobre la materialidad de todo esto, porque la cultura popular, las películas, nos han condicionado a pensar que un acuerdo legal requiere 50 páginas engargoladas, sellos de agua y la presencia de 3 notarios.
Ándale, el pergamino casi casi. Sí, sí. Pero en la vida real, el comercio fluye a otra velocidad. La gente cierra tratos todos los días diciendo, no sé, préstame ese equipo de sonido para el evento del fin de semana y te transfiero a la mitad del viernes. ¿Ese aire de informalidad destruye la validez jurídica? ¿Tiene que ser a fuerza un documento impreso gigante? Es una concepción errónea fascinante. Según el Código Civil, y esto está respaldado por diversos análisis de litigio comercial, los contratos verbales poseen exactamente el mismo peso legal que un documento impreso. ¡Wow! ¿De verdad? Si hay oferta, aceptación y un intercambio de valor, la ley reconoce la obligación. El verdadero problema aquí no es la validez de la promesa, sino la arquitectura de la evidencia. Ah, ya. Los acuerdos de palabra son una auténtica pesadilla probatoria en los tribunales. Porque la mecánica del sistema de justicia obliga al que acusa a probar su versión. Si alguien exige el pago por ese equipo de sonido, pues no basta con llegar y decir que hubo una promesa verbal. Esa es la clave. La carga de la prueba recae sobre quien demanda el cumplimiento. O sea, en un escenario de conflicto, un contrato escrito hace la mayor parte del trabajo pesado frente a un juez. Muestra las firmas, las fechas, los montos. Todo está ahí clarito. En cambio, en un acuerdo verbal se requiere reconstruir la voluntad de las partes a través de fragmentos. Hay que buscar testigos, analizar registros de transferencias bancarias o extraer horas de historiales de WhatsApp para demostrar actos concluyentes. Híjole, qué desgaste. Es un proceso costoso, lento y profundamente desgastante. Y, por supuesto, existen excepciones inquebrantables. ¿Cómo cuáles? En la compra-venta de bienes inmuebles, por su peso histórico y económico, exige una formalidad estricta mediante escritura pública ante notario para brindar certeza frente a terceros. Lo cual tiene un sentido lógico impecable, sobre todo para proteger el patrimonio inmobiliario. Sin embargo, si analizamos la premisa de que un contrato es un acuerdo mutuo, la realidad moderna parece contradecirlo todo el tiempo. Sí, a cada rato. O sea, a nivel estructural, la mayoría de los tratos que enfrentamos hoy se sienten como dictaduras corporativas. Al contratar un seguro médico o un plan de telefonía celular, la empresa te presenta un bloque denso de texto, y la dinámica se reduce a una sola opción binaria: aceptar las condiciones o salir corriendo. El famoso tómalo o déjalo. Exacto. El diálogo simplemente no existe ahí. Y ese fenómeno se define en la doctrina legal como los contratos de adhesión. Para comprender por qué operan así, es necesario observar la evolución del comercio a gran escala. Ok. A partir de la revolución industrial y la posterior masificación de los servicios, resultó operativamente imposible que una empresa se sentara a negociar condiciones individuales con 10 millones de consumidores. Sí, claro. Imagínate a la Telefónica negociando línea por línea. Imposible. Esta estandarización aporta la eficiencia que permite a la economía moderna moverse a la velocidad actual. Pero esa eficiencia tiene un costo altísimo en términos de simetría de poder. El proveedor de servicios dicta las reglas del juego y el consumidor promedio queda arrinconado, sin margen de maniobra. La simetría de poder es innegable. Existe un predisponente, que es la empresa con todo el aparato legal a su disposición, y un adherente, que es el consumidor que toma el servicio o lo deja. Y el riesgo sistémico de esta dinámica estalla cuando esa posición de poder absoluto se utiliza como vehículo para insertar condiciones desproporcionadas en contra del usuario. Lo que nos lleva al arma principal de estas corporaciones: la trampa del lenguaje. O sea, resulta muy común observar cómo los abogados a veces complican todo deliberadamente. Bastante común. Frases laberínticas, párrafos de media página sin un solo punto y la inclusión constante de términos en latín que honestamente carecen de uso en la vida cotidiana. Todo este andamiaje parece construido no para explicar las reglas, sino para agotar mentalmente a la persona hasta que firme por puro cansancio. Y lo fascinante aquí es que el uso de un lenguaje oscuro, arcaico o hiperespecializado no le confiere ni una onza extra de validez legal al texto. Cero. Cero. Expresiones en latín como ad cautelam o ipso iure podrían traducirse a un español directo y contemporáneo manteniendo exactamente el mismo rigor jurídico. Investigaciones de la Universidad Sesuma advierten que la opacidad del lenguaje es a menudo una estrategia premeditada. Claro, ¿para confundir? Fomentar la ambigüedad permite esconder cláusulas abusivas a plena vista. Es decir,
La confusión no es un accidente derivado de la profesión legal, es una herramienta de negociación. Al ofuscar el texto, pues se desincentiva el análisis crítico. Por esta misma razón, ha cobrado tanta fuerza a nivel mundial el movimiento por el lenguaje claro. Hay entidades como la Plain Language Association International impulsando esto. La redacción moderna exige principios éticos donde la estructura gramatical sea directa, con frases cortas y un diseño visual limpio. ¿Qué alivio sería eso? Un documento comprensible previene litigios, porque ambas partes entienden sus obligaciones desde el minuto 1. La claridad absoluta es la muestra más grande de buena fe comercial. Entender esta dinámica de poder cambia la perspectiva por completo. Ok, vamos a desempacar esto. Si el sistema empuja naturalmente hacia la estandarización y la complejidad, y ya sabemos cómo funcionan, entonces, ¿qué está haciendo mal la gente al momento de firmar? ¿Por qué se siguen cometiendo errores básicos incluso cuando hay patrimonio en juego? La respuesta se encuentra en una mezcla de psicología y presión social. Basándonos en los datos del Ex Nova y las guías de protección al consumidor de Wisconsin, el error fundamental que desata casi cualquier conflicto legal posterior es no leer la letra chica. Firmar por prisa. O por exceso de confianza. Es un problema de fatiga de decisión y de inercia social. En un entorno corporativo o en la oficina de un vendedor de autos, existe una presión ambiental inmensa para no retrasar el proceso. Sí, están todos ahí mirándote, esperando. Exacto. El cerebro humano prefiere evitar la confrontación incómoda de pedir 30 minutos para leer a detalle y opta por saltar directamente a la última página. Y ese comportamiento es equivalente a hacer clic en acepto al instalar una aplicación, pero con el agravante de que en este caso se está comprometiendo el ahorro de toda una vida. Es un reflejo condicionado peligrosísimo. Y mira, un segundo error sistémico es creer que no se puede negociar. La gente asume erróneamente que cualquier papel que salga de una impresora es inamovible. Como si estuviera escrito en piedra. Tal cual. Fuera de los contratos de adhesión que ya mencionamos, casi la totalidad de un contrato es negociable. Ya sea un arrendamiento comercial o un acuerdo con una agencia de publicidad, siempre hay espacio para tachar, enmendar o solicitar condiciones más equitativas. La sesión es fascinante, porque conecta con un sesgo cognitivo enorme. Y también hay otro punto vital, ¿no? Verificamos muy poco con quién tratamos. Pensemos en el equivalente moderno del phishing en correos electrónicos. La gente ve un logotipo oficial o un papel membretado y asume automáticamente que la persona al otro lado de la mesa tiene el poder para cerrar el trato. Y no siempre es el caso. Ese es el tercer gran error. No verificar la capacidad legal. Firmar un acuerdo comercial millonario sin solicitar las actas constitutivas o los poderes notariales de quien dice representar a la empresa es básicamente hacer un negocio con un fantasma. ¡Wow! Si el representante carece de facultades legales para obligar a la corporación, ese papel podría no tener ninguna validez legal. Te deja en un limbo jurídico sin nadie a quien reclamar. Exacto. Y un cuarto error que parece obvio pero pasa muchísimo es no pedir una copia del documento firmado. Se van a su casa sin el respaldo. Híjole. Y para sumar gravedad al asunto, existe una práctica que desafía cualquier lógica. O sea, firmar documentos que contienen cláusulas en blanco o espacios sin rellenar. Esto es exactamente igual a firmar un cheque en blanco y dárselo a un desconocido en la calle. La analogía del cheque es perfecta para ilustrar lo grave que es esto. Si un formato estándar incluye secciones vacías o estipulaciones que claramente no aplican, el deber básico es anularlas tachándolas con una línea visible. Claro, no dejarlas en blanco. Permitir que otra persona pueda completar campos vacíos a conveniencia en una fecha posterior es un acto de negligencia patrimonial profunda. Y hay otro punto vital, las promesas verbales. Es muy común en ventas, ¿no? El vendedor te promete maravillas para cerrar el trato. Te dice que el mantenimiento está incluido de por vida, pero al revisar el texto, pues no hay rastro de eso. Las autoridades de protección al consumidor son súper estrictas en este aspecto. Si un vendedor promete algo verbalmente, pero no está en el texto siempre prevalece. No hay que confiar en palabras vacías. En un juicio, lo que se dijo en la sala de juntas no tiene peso frente a la tinta sobre el papel.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Ya analizamos los errores por inercia, pero ¿cuáles son esas señales de alerta que deben hacernos huir de un contrato? O sea, las banderas rojas de peligro inminente. Los red flags. Bueno, las fuentes nos dan ejemplos muy específicos. El primer mecanismo letal es la ambigüedad peligrosa. Frases como entregar en tiempo oportuno o mantener en buen estado. Pero ¿quién define qué es oportuno o bueno? Nadie. Esa es la trampa. En un tribunal, definir la palabra oportuno se convierte en una batalla de interpretaciones que puede durar años. Las métricas deben ser exactas. Si una cláusula no puede ser medida en el calendario o con números, no es una garantía. Así opera la confusión. El segundo foco rojo son los términos unilaterales. Cláusulas que le permiten a una empresa rescindir el contrato en cualquier momento sin causa, pero le exigen a la otra parte avisar con 12 meses de anticipación. Esa asimetría es brutal. Y, oye, la historia corporativa reciente también está llena de trampas con costos ocultos, ¿no? Ese es el ejemplo clásico del sector tecnológico. Las licencias de software que parecen baratas al inicio, pero cuando miras los anexos, ocultan tarifas exorbitantes por mantenimiento o por usuarios adicionales. Te enganchan barato y luego te cobran por respirar. Exacto. Y muy relacionado con esto están las métricas irreales. Exigir contractualmente un 100% de tiempo de actividad en un servicio tecnológico sin contemplar ventanas de mantenimiento. Es fijar una métrica imposible desde el día 1. Totalmente. Y si miramos hacia el mundo laboral, están las cláusulas de no competencia abusivas. Prohibir a un ex empleado trabajar en la misma industria en todo el país durante 5 años. Eso cruza la línea hacia el abuso. Es una violación a la libertad económica. Y finalmente, las renovaciones automáticas silenciosas, contratos que se renuevan solos si no avisas con 90 días de anticipación, pero casualmente sin la obligación de enviarte un recordatorio. Lucran con el descuido humano. Entonces, ¿qué significa todo esto? Observando todas estas tácticas depredadoras, es evidente por qué los estados han tenido que crear muros de contención. Si conectamos esto con el panorama general, por este motivo existen entidades como la Profeco en México. Ellos cuentan con un registro público de contratos de adhesión. Y, por ejemplo, hay leyes en Chile que prohíben expresamente cláusulas que inviertan la carga de la prueba en contra del consumidor o que limiten la responsabilidad absoluta de la empresa. Toda esta arquitectura institucional existe como un respaldo frente a abusos. Sin embargo, recurrir a estas instancias representa entrar en quejas formales, mediaciones y litigios desgastantes. El costo para corregir un daño ya hecho es inmenso. ¿Por qué es tan fundamental el paso previo a la firma? O sea, el análisis preventivo. Porque el enfoque preventivo siempre es superior. Un buen contrato es aquel que anticipa su propio fracaso. Exige claridad en las consecuencias del incumplimiento. O sea, hay multas, se puede rescindir. ¿Cuál es la jurisdicción y ley aplicable? No se diseña el avión solo para que vuele, sino que se preparan las instrucciones sobre cómo usar los paracaídas. Exactamente. Además, es vital buscar mecanismos alternativos de resolución de controversias, como el arbitraje o la mediación, antes de llegar a tribunales costosos. Y hay que hacer una advertencia sobre el nuevo paradigma, las firmas electrónicas. Ah, claro, todo es digital ahora. Y son tan vinculantes como las firmas en papel. Un clic rápido sin leer equivale a firmar con tinta. Una revisión previa evita litigios interminables y ruina financiera. Y toda esta fricción tecnológica desaparecida resulta fascinante y a la vez profundamente inquietante. Al reflexionar sobre la evolución del comercio, para cerrar esta inmersión profunda, nos enfrentamos a un horizonte inexplorado para la audiencia. En un mundo que avanza hacia los contratos digitales y la inteligencia artificial, si a los seres humanos ya les cuesta entender lo que firman en papel, ¿qué pasará con el consentimiento cuando los algoritmos redacten, negocien y ejecuten contratos en milisegundos? Es un tema crucial para cuestionar en el futuro cercano. Si necesitas asesoría personalizada y acompañamiento jurídico 24/7, puedes comunicarte con Ríos García y Asociados al número 771-773-3390. Además, te invitamos a dejar tus comentarios y sugerencias para conocer cuáles son los temas jurídicos que más te interesan y poder trabajar en ellos en próximos episodios.